Necesitamos nosotros aclarar algunos puntos y especialmente en nuestra manera de interpretar la Escritura porque la segunda venida de Cristo es un tema muy esperado por la Iglesia, pero el problema es que si hay una mala interpretación o hay una percepción quizás equivocada, a lo mejor tenemos algunas incógnitas en la cabeza. Por eso el miércoles pasado hemos dado la ponencia de lo que nosotros como Iglesia nos estamos orientando en la escatología, que es una posición amilenialista. Entonces entendemos que de esta manera podemos nosotros como iglesia continuar en esa esperanza grande. Pero hoy voy a tocar un poquito acerca de la intención que tiene Apocalipsis en sí como un libro, porque muchos han tomado como un libro de misterios, a algunos les da miedo leer Apocalipsis, o directamente el no cristiano ha tomado Apocalipsis como la mejor forma de hacer ficción para sus películas, ¿no? Entonces han habido de todo tipo de exposiciones acerca del Apocalipsis. Ya la palabra Apocalipsis nomás pareciera que está sugiriendo algo tenebroso, ¿no? En realidad es simplemente una palabra griega. Apocalipsis significa quitar el velo, ¿sí? O descubrir algo que está oculto. Así que nosotros cuando, prendemos la luz en verano y abrimos la alacena y encontramos las cucarachas que están allí, hicimos un apocalipsis, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos descubierto algo que estaba oculto, no lo veíamos, ¿no es cierto? Bueno, para que se pierda el miedo a la palabra, simplemente eso. Pero yo quiero tratar de introducirnos en esta idea. ¿Qué efecto tiene revelar la palabra del Señor a Jesucristo y qué efecto tiene en nosotros? ¿Cómo debería afectarnos a nosotros? ¿Se escucha bien o yo no me escucho nada acá? ¿Sí? Entonces acá tengo yo el problema que yo pareciera que estoy lejos. Si me das un poquito más, ahí está, ahora sí, pues si no voy a gritar. Bueno, vamos a orar, así le pedimos al Señor, al Espíritu Santo, que nos guíe, nos ayude a poder entender, a poder comprender y conocer todo acerca de lo que Él quiere mostrarnos en la Escritura, ¿sí? Así que vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te rogamos como hijos, como tu iglesia, como tu pueblo, que nos permitas una vez más deleitarnos en tu palabra. Y de esta forma, solamente por medio de la enseñanza de tu Espíritu Santo, cuando ilumina nuestros ojos, nuestro entendimiento y podemos comprender las Escrituras. Sabemos, Señor, que hay temas que son a veces difíciles de explicar y aún más difícil de entender, pero para eso, Señor, usamos la fe para creer y permitimos que el Espíritu Santo sea el que traiga convicción de lo que necesitamos aprender. Ayúdanos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Primeramente es bueno notar lo siguiente, que el impacto de un encuentro genuino con el Señor hace que una persona no sea igual nunca más, ¿sí? Muchas personas llegan a conocer una religión o se identifican con una religión o con un pensamiento religioso, con una forma religiosa de hacer las cosas, pero en realidad probablemente no se tuvo un encuentro genuino con Jesucristo. Una vez que un cristiano tiene un verdadero encuentro con Jesucristo, cambia para siempre. Es imposible que alguien que tuvo un encuentro con Jesucristo no haya cambiado. Y todo lo que es un encuentro personal, en experiencia vivida con la presencia del Señor, la presencia misma del Señor, sí o sí produce un cambio. No voy a llevarlo a leer, pero todos conocen cuando fue el llamamiento de Isaías, en Isaías capítulo 6, que él dice: el día que murió el rey, ¿sí?, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime en su trono, ¿sí?, y sus faldas llenaban el templo, y vio la gloria misma del Señor. Y cuando él vio, dijo: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Soy un hombre muerto porque, siendo yo un hombre de labio inmundo, habito en un pueblo de labio inmundo, porque mis ojos han visto al Señor. Ese encuentro cambió para siempre la vida del profeta. Y así podemos nombrar muchísimas historias bíblicas
que cuando una persona tiene un encuentro genuino con Dios, cambia. Sí o sí cambia. Hasta me atrevo a decir que aquel siervo o sirviente que estaba en medio de la turba, que fue a detener a Jesús aquella noche en Getsemaní, y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Y Jesús le tomó la mano a Pedro y dijo, guarda tu espada. Y él puso su mano y volvió a poner la oreja en su lugar y le sanó. No se sabe nada más de Malco, pero no tengo ninguna duda que no fue igual. No fue igual. Como no fue igual para la mujer samaritana, como no fue igual para aquel que le habrá pedido el pollino para que Jesús entre a Jerusalén. Un encuentro genuino con Jesús, un encuentro real, es cuando el Señor se revela a la vida de una persona, cambia, no es igual. Y en este tiempo nosotros vemos de que tenemos, por la gracia del Señor, muchos medios en la cual nosotros podemos aprender, crecer, podemos incluso conocer, ¿sí? Tenemos la Biblia, todo el canon bíblico en nuestra mano. Hoy tenemos una variedad de traducciones bíblicas. Podemos tener comentarios, compendios, libros explicativos. Hoy, ¿para qué vamos a hablar de toda la utilización de la tecnología, de las redes sociales, del Internet? En fin, la palabra de Dios puede llegar y puede incluso entrar a impactar a muchas personas. Pero el problema está, ¿por qué esa persona no cambia? ¿Por qué esa persona experimenta solamente momentáneos sucesos o momentos de una vida espiritual, pero pareciera ser que le cuesta perseverar y no sigue adelante? Principalmente es porque sigue la pisada y busca o habla o adora a ese Señor que a lo mejor aún no tuvo un encuentro, que aún no tuvo realmente una experiencia, o que el Señor no se te ha revelado como dice la Escritura. Y eso quiero hablar un poquito hoy, porque probablemente no termine el tema esta noche, pero quiero introducirlos, y especialmente con Apocalipsis, porque justamente es el libro de la revelación, ¿sí? Eso significa Apocalipsis. Es la palabra griega y es traducida de apocalyptus, que significa revelar, descubrir, quitar o correr un velo para conocer, para ver, ¿sí? Vamos al capítulo 1 de Apocalipsis y vamos a tratar de entender que Apocalipsis no habla de nadie más que de Jesucristo. No es Apocalipsis un libro para que veamos quién es la bestia, quién es el anticristo, cómo es la marca, cuál es el 666, no, ¿sí? Todo eso forma parte de cosas secundarias. Apocalipsis es revelar a Cristo. Lo que todos los que necesitamos tener fuerza, firmeza, sostén, estar firmes en los días difíciles, necesitamos que Cristo sea revelado en nuestras vidas. Porque Apocalipsis es una carta para fortalecer a los santos que en aquel momento estaban sufriendo por ser mártires, estaban perseguidos. Entonces necesitaban la fuerza del Señor en la esperanza de la gloria de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1 dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vamos a desglosar el versículo 1. Lo primero que dice es la revelación, no las revelaciones. Es una revelación. No vamos a entrar nosotros a tratar de explicar profundamente algo que se entiende, ¿sí? No habla de las revelaciones, porque hasta el día de hoy hay cristianos entusiastas que son cazadores de revelaciones nuevas. No necesitamos eso.
Porque todo lo demás que parezca nuevo es secundario, porque la revelación es una. Y dice aquí, ¿de quién? La revelación de Jesucristo. Por lo tanto, es necesario que esta revelación de Cristo, el Señor, el glorificado, el resucitado, sea sobre la vida de muchos cristianos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si nosotros queremos orar y cerrar nuestros ojos y tratamos de nuestra imaginación conectarse en la oración para hablar a Jesús, siempre nuestra imagen de nuestra oración va a ir relacionada con el Jesús que vimos en la película. ¿Sí? Entonces, no es posible de que nosotros tengamos una visión como la tuvo Juan. Porque nosotros cuando oramos nos imaginamos a Robert Powell, o nos imaginamos al otro actor de La Pasión, y por lo general nos imaginamos a un hombre como nosotros decimos cómo sería Jesús, ¿sí? Es más, si le pedimos a alguien que dibuje cómo sería Jesús, más o menos intentaría dibujar así, ¿no? A un hombre de barba, lindo, flaco. Nadie se atrevería a dibujar a un Jesús gordo, petizo, morocho, ruludo, Es como que no es ese el Jesús. ¿Por qué? ¿Pero de dónde sacamos esto? Simplemente porque no se nos mete en la cabeza, en la imaginación, una imagen como la que tendríamos que tenerla. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así que si decimos que Jesús era calvo, pelado, decimos, no, menos, descarto. Es como que nosotros ponemos la imagen que Jesús que queremos que tenga. ¿Sí? Ahora, ¿podemos imaginarnos al Cristo glorificado? ¿Podemos imaginarnos, podemos en nuestra oración llevar nuestra oración con una imaginación al Cristo glorificado, el resucitado? Sé que ahí nos pasa a todos de que se nos complica, ¿no? Puesto que Juan tuvo una visión de este Jesús, el Cristo, a quien él conoció, a quien él fue apóstol de Jesús, el que estuvo con él, comió con él, navegó con él, vio hacer milagros, lo vio dormir, lo vio levantarse a la mañana, comieron juntos, aprendió de él, lo vio sufrir, lo vio llorar, lo vio en el Getsemaní, vio colgado en la cruz y luego lo vio sepultado. Este Juan, cuando lo ve, no lo reconoció, lo vio de una forma diferente. Es más, era tan fuerte lo que él vio que él cayó desmayado, caí como muerto, porque lo que había visto no era lo que él conocía o se imaginaba. Así que la revelación de Jesucristo, Dios quiere revelarte al Hijo. Y dice después en el mismo versículo que Dios le dio la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Esto está poniendo la intención de Dios, el Padre, de querer anunciar y mostrar y revelar a su Hijo. Y dice para manifestar a sus siervos. O sea, que Dios quiere dar a conocer y quiere que nosotros le conozcamos así. Entonces, la palabra Apocalipsis es quitar el velo, es descubrir, es correr el velo para poder ver, para poder conocer, para poder tener una verdadera experiencia espiritual. Y es con Jesucristo. Así que algo está escondido y no descubierto, o quizás no revelado aún, porque está aún detrás del velo de esos hermanos, o quizás de algunas iglesias enteras, pero cuando Cristo sea visto, no con una visión sobrenatural, no como un éxtasis, porque esto fue con Juan y nada más, sino como la Biblia lo quiere revelarse a través de las Escrituras, mis hermanos, entonces el cristiano va a cambiar. Entonces todos vamos a ser diferentes.
Porque debemos entender nosotros que Apocalipsis habla de dos cosas, de revelar a Cristo y revelar a su novia, a la iglesia. Revelar a Cristo y mostrar a la iglesia. Así que este es el libro de la revelación de Jesús. No aparece aquí Godzilla, ni aparece, ¿cómo se llama? El tiranosaurio Rex, ni nada de esto, ¿no? Es mostrar Cristo glorificado, resucitado, pero ¿de qué manera? Juan empieza a describir lo que él ve y empieza a describir y le escribe por orden del Señor a 7 iglesias y le da a conocer lo que él está viendo. Por eso vemos nosotros que debemos respetar la estructura del libro de Apocalipsis. ¿Qué fue escrito en este libro? Deberíamos preguntarnos. ¿Cómo fue escrito este libro? ¿A quién fue escrito este libro? Debemos nosotros conocer qué tipos de cosas aparecen acá, qué símbolos hay acá, cuáles son sus métodos, sus visiones. Hay cosas simbólicas, algunas partes son literales cuando está hablando de Juan y la ubicación geográfica e incluso de las iglesias, pero el contenido de la revelación es simbólica. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que este es un libro, Apocalipsis, pero no es el libro sellado. Pero es un libro que habla de un libro que está sellado con 7 sellos. Y es lo que voy a tratar de mostrar a través de esta introducción para que podamos entender de quién está haciendo referencia la revelación de Apocalipsis. Este libro, Apocalipsis, habla de un libro sellado. Pero ¿será Apocalipsis el libro sellado? Vamos a usar la escritura para que ella responda, pero por ejemplo en el último capítulo, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 10, ya al final, cuando está llegando al final de la visión y está terminando ya de revelar a Juan todo lo que quería, dice el versículo 10, Apocalipsis 22:10, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Así que si dice que este libro, estas profecías, no las selles, está diciendo que este Apocalipsis, este libro, no es el libro sellado. ¿Se entiende esto? Pero sin embargo nosotros encontramos que habla de un libro sellado, con 7 sellos. Y lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 5. En el texto que nosotros tenemos acá aparece la palabra rollo, ¿sí? Para poder entender que ese rollo es el libro, ¿sí? Es el libro. Ahora fíjense ustedes que dice, versículo 2, vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y como verán, Apocalipsis, el libro, que no es el libro sellado, está hablando de un libro que nadie podía abrirlo ni mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice el versículo 4, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Sino que uno de los ancianos me dijo, no llores, porque he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así que hay un libro que está sellado. Ahora, ¿dónde está ese libro? Dice el versículo 6, y miré y he aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El cordero vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba en el trono. Entonces aquí vemos la figura del Padre y del Hijo. El Padre tenía el libro en la mano derecha y vino el Cordero inmolado y tomó el libro de la mano derecha del Padre y ahora lo tiene el Hijo. ¿Lo ven?
¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro, porque nadie lo podía tomar, nadie más que Jesús podía tomar el libro. Y Él es el que tomó el libro, y todos reconocen: tú eres el único digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, toda lengua y todo pueblo y toda nación. Así que vemos claramente que el que tenía el libro en la mano derecha era el Padre, pero vino el Cordero inmolado y tomó el libro de la mano derecha del Padre, y ahora lo tiene el Cordero. Entonces, la pregunta es: ¿quién o qué es este libro que está sellado y que solamente el Cordero lo tiene en su mano, y que Él es el único que puede ir desatando los sellos, quebrando los sellos? ¿Y qué significa quebrar los sellos? Entonces debemos nosotros ver que claramente no es Apocalipsis el libro sellado, sino que Apocalipsis habla de que el Cordero tiene un libro sellado con 7 sellos en sus manos. Así que debemos correr el velo nosotros para poder entender, para poder ver esto y poder ganar la confianza y la seguridad de dónde estamos y quiénes somos nosotros para nuestro Señor. Así que claramente esto, que es una figura y que es una visión simbólica, tiene que empezar a guiarnos a nosotros a través de la palabra para poder comprender lo que la palabra nos quiere revelar. No inventamos, sino que vemos que la Biblia responde a la Biblia y nos enseña todas las cosas. Cuando cada cristiano vea a Cristo glorificado, se le revele Cristo a través de las Escrituras, entonces comienza la verdadera transformación, que es a su imagen. Esto es lo que decía Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18. Está diciendo esto: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y mira lo que dice el 18. Por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así es que esto nos está llevando a entender esto, mis hermanos. ¿Sabe cuándo va a despegar usted su vida espiritual? ¿Sabe cuándo usted va a empezar a entrar en esa verdadera dimensión espiritual que el Señor quiere que vivamos? Cuando a través de las Escrituras Cristo se revele quién es Él. Así que hay que empezar a eliminar algunas imágenes de Hollywood que han capturado nuestra mente y empezar a ver lo que la Escritura nos revela: quién es Cristo. ¿Quién es el que está sentado en el trono? ¿Quién es el Dios Todopoderoso, el Señor de señores? ¿Quién es Él y quién es tu Señor y tu Salvador? Así que por eso Apocalipsis para nosotros debe ser una revelación. Pero no revelarnos, a ver, vamos a revelar algunos sueños, vamos a revelar algunas visiones. No, no, no. Usted y yo debemos anhelar solamente que se nos revele ¿quién? Cristo. Como pasó con Isaías y como pasó con todos los que tuvieron un encuentro genuino con el Señor. Dejaremos de ser meros religiosos para comenzar a ser personas transformadas verdaderamente y guiadas por el Señor. Así que si Dios quiere revelarnos a Cristo, yo debo buscar que Dios me revele a Cristo. Oímos claramente que el Señor quiere revelar sus secretos a sus hijos. La palabra lo dice. La pregunta es: ¿quiero yo conocer? Él es el que dice: buscadme mientras pueda ser hallado. Es el Señor que te invita a que les busques. Mire, hermanos, Dios no juega a las escondidas. Podríamos decir, Dios juega a las encontradas. Cuando era más chico, mis hijos, uno siempre como papá juega a las escondidas, ¿no?
Y a veces uno no se da cuenta, pero cuando son chiquititos, tienen 2 añitos, ¿no? Y jugamos a las escondidas. Y uno se rasca la cabeza y dice, ¿cómo me puede buscar dentro del horno? Porque los niños no buscan y pueden buscar dentro del tarro de basura. ¿Cómo? Entonces, si yo estoy muy escondido, no me va a encontrar, ¿no? Entonces, ¿saben qué es lo más lindo de jugar a las escondidas con sus hijos? No el escondite, sino el encuentro. Y a veces uno se esconde atrás de la puerta y saca el pie afuera, ¿no? ¿Para qué? Para que venga él y diga, ahí está, y te abraza. Así que lo mejor no está en las escondidas, sino en las encontradas. Y lo que vemos a través de toda la Escritura es que Dios quiere que le busquemos, pero Él no se anda escondiendo, sino que Él quiere que lo encontremos. Y cuando lo encontramos, cambia todo. Es diferente. Estalla mi forma de ser. La vida cobra otro color. Tiene otro sentido. Tiene otro sabor. Salimos de la rutina, salimos del agobio y la pesadez de vivir en un mundo sin Cristo. Y nosotros nos sentimos privilegiados por ser ciudadanos de su reino. Por esa razón, vemos nosotros qué pasó con Juan. Volvamos a Apocalipsis capítulo 1. Algo sucedió con Juan cuando entendió que la revelación es de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1. Dice el versículo 9: Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Él estaba preso, no de turismo, estaba preso, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Escuchó detrás de él. Cuando alguien escucha una voz detrás, lo normal es darse la vuelta para ver quién es el que está hablando. Es lo que hizo Juan. Porque esto ya no está mostrando de que lo que Dios quiere revelar no es algo que va a venir, sino algo que ya aconteció. Algo que ya en la historia se ha ido mostrando. O sea, Dios quiere que vayamos nosotros a tener ese encuentro, no esperar a ver, quiero tener una visión que me aparezca Jesús como apareció. No. Porque ahí estaría yo buscando algo en lo porvenir. Cuando se da la vuelta es para que busquemos en donde Él ya caminó, donde Él ya se reveló, donde Él ya lo podés encontrar. Esa es la palabra. Porque todos los que quieren buscar a Dios fuera de la palabra van a encontrar a un Dios falso, a un Dios mentiroso, van a encontrar al mismísimo Satanás que se disfraza como un ángel de luz. Y es terrible el engaño. Pero dice que él escuchó una voz detrás de él. Y dice que decía esto: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y le da una orden, le dice, escribe un libro, en un libro, o sea, no el libro sellado. ¿Ven que es diferente? Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias. Y ahí dice el nombre de las 7 iglesias que geográficamente, históricamente sí existieron, hoy ya son ruinas. ¿Y qué hizo Juan cuando escuchó la voz? Se dio la vuelta. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Que esto representa a las 7 iglesias a quien tenía que escribirle. ¿A dónde puso su mirada? En las iglesias. Vi 7 candeleros de oro. Pero ¿qué pasó? Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Uno, él no lo reconoce en ese momento. Pero ¿qué vio? Que esta persona, este ser, estaba caminando en medio de los candeleros. Es Jesús caminando en la iglesia. Lo que quiere el Señor es que todos nosotros mostremos o busquemos al Señor en la iglesia.
donde Él dijo, yo estaré con ustedes. Donde Él dijo, allí enviaré bendición, allí daré vida eterna, allí me regocijo, yo estaré en la alabanza de mi pueblo, en la iglesia. ¿Qué hace el cristiano mirando cosas fuera de la iglesia? Allí no está el Señor. ¿Por qué buscas al Señor, al que vive entre los muertos? No está allí. Ve al Señor, ponga su mirada en el Señor. ¿A dónde está el Señor? ¿Será en un sueño? ¿Será en una visión? ¿Será en el eclipse solar? No, en la iglesia. Mire la iglesia. ¿En la iglesia? Y empezamos a mirar. No, por allá. No, el Señor no. ¿Cómo mira usted a la iglesia? ¿Descubre al Señor allí? Juan tenía que mirar lo que Dios quiere revelar. Y especialmente que empiece a mirar a la iglesia como la mira el Señor. Él está en medio. Y describe su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana y como nieve, y sus ojos como dos llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Este no era el Jesús que él conocía. Este no era aquel que él se había recostado sobre su pecho. Este era diferente. Nunca lo vio así. Él lo vio de una forma que le pasó lo siguiente. Mire lo que dice. Tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda como de 2 filos. Y su rostro era como el sol, como cuando resplandece con su fuerza. Y cuando le vi, ¿qué pasó? Caí como muerto a sus pies, porque él no esperaba tener ese encuentro. Te aseguro, hermano, que cuando en la Escritura tú descubras al Señor que te salvó, no al Señor que tú te imaginas, no al Señor que te influenció los libros, una película, un falso profeta, un predicador que negocia con las almas, no. Cuando tú veas en las Escrituras a Cristo, cuando Él se revele como Él es, este es el Señor. Será algo fuerte, una transformación. Ese caí como muerto literalmente es como nosotros, estando muertos en delitos y pecados, hemos sido vivificados por Él. Porque Él puso su diestra, y fíjese que siempre Él usa su diestra, su derecha. Y puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas. Qué hermoso. ¿Cuántas veces el Señor te dijo en las Escrituras, no temas? Escuché hace muchos años a una predicación del pastor Adrian Rogers y él decía que en la Biblia aparece 365 veces la palabra no temas. Hasta pareciera que tenemos una por día, ¿no? Pero dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los mensajeros, los predicadores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La misma palabra responde a la palabra. Pero ¿quién es el libro escrito y sellado? Dios quiere que nosotros corramos el velo y que veamos y que descubramos en las Escrituras quién es el Señor. Cristo es el que anda en la iglesia. Él está aquí con nosotros. Él está en medio de nosotros. Nunca se separó, ni jamás se separará, porque lo que Él prometió es real. Él dijo, yo no los dejaré ni los desampararé. Todos los días estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Así que eso de sentir a Cristo lejos, allí más arriba de las nubes, sentado en un trono, hermanos, la palabra dice que Él está en el trono, pero Él está con nosotros. Comience a quitar el velo. Porque saben, mis hermanos,
Cuando Egipto tenía cautivo al pueblo de Israel, lo único que había era clamor, llanto, opresión, duro trato, dura servidumbre. Eso era estar en el reino de las tinieblas, así estábamos todos. Pero la figura de Moisés como un libertador que vino con el poder de Dios para sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida, es la figura de Cristo, nuestro gran libertador, que vino con todo poder y autoridad para sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos a esa tierra prometida que es el Canaán, la tierra de Dios que fluye leche y miel. Ahora, revelar o la revelación de Cristo no significa añadir cosas nuevas, sino más bien quitar velos para descubrir lo que hay. Así que Cristo, hasta aquí, para muchos puede ser un misterio escondido, quizás no revelado todavía. Por eso es que todavía hay personas que idolatran la iglesia donde van, o idolatran al pastor que predica, o idolatran al equipo de música, de alabanza, porque todo gira alrededor de lo que ven y lo que sienten, pero no se le ha mostrado Cristo todavía, o no lo han descubierto a Cristo, porque si Él está aquí, y a través de la Escritura, se nos tiene que revelar quién es Él. Así que muchos no ven a Cristo, como el apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 16. ¿Por qué muchos no ven a Cristo? 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 16. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? ¿Sí? Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué pasa cuando a un cristiano no se le reveló Cristo? O sea, no lo descubrió Cristo en su vida. Se embotó, se atontó. Es como que el hacha pierde el filo. Dice, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Saben, hermanos, todos nosotros en algún momento hemos estado caminando por vías de emociones religiosas, pero estábamos lejos de la palabra. Pero en algún momento el Señor nos quitó los velos y dijimos, ay, ¿qué hago acá? Y empezamos a tener conflicto con las prácticas, con las cosas, con los mensajes, con las situaciones, con las llamadas expresiones del Espíritu Santo. Y decimos, ¿qué es esto? Y no aguantábamos. Y entramos en crisis y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde congregamos? ¿Dónde vamos? Y empezó la desesperación y la búsqueda. Y por la gracia del Señor, Él nos quitó los velos y empezamos a ver a Cristo. Y empezamos a ver a Cristo en la palabra. El domingo hemos visto un mensaje de una historia pecaminosa de Judá y Tamar, pero sin embargo hemos visto a Cristo allí. Bueno, es así, empezar a ver a Cristo en todo, y especialmente como dice Pablo, cuando Cristo... el velo está corrido, vamos a encontrar a Cristo aún hasta el Antiguo Pacto. Porque cuando leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, muchos todavía tienen el velo no descubierto, que solo por Cristo es quitado. Y dice el 15, y aún hasta el día de hoy, que creo que esto incluye incluso a muchas personas de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, al Señor, el velo se quitará. ¿Ya se reveló Cristo a tu vida? Voy a ser más profundo. ¿Lo descubriste Cristo en tu vida? ¿Usted lo tiene a Cristo? Sí, mire. No lo tengo, ¿no? Acá está, mire. No, ese no. ¿Usted lo tiene a Cristo? ¿Lo descubrió a Cristo en usted? Porque es clave, porque la palabra dice que el que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si no está Cristo en usted, está muerto. Es un vivo biológicamente, pero muerto en delitos y pecados. ¿Descubrió a Cristo? ¿Se manifestó? ¿Se reveló Cristo en usted? Porque si uno está en Cristo, está en Él. Y si no está en Cristo, no está en Él. Así que Cristo es nuestra tierra prometida.
Y cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, no tenían que llevar cosas a la tierra prometida, sino que ellos tenían que descubrir cosas que había en la tierra prometida. ¿Se acuerdan cuando Moisés manda a los espías? Y trajeron entre dos un palo con un racimo de uva gigante más grande que el púlpito este. Y todo era gigante, ¿no? Todo era grande. Pero 10 no vieron las cosas que había, ellos vieron gigantes y le tuvieron miedo. Solo 2 dijeron, los comemos como langosta eso. Ellos vieron lo que había allí, la riqueza de esa tierra. Mis amados hermanos, si nosotros estamos en Cristo, no hay que añadirle nada a Cristo. Si Cristo está en usted, usted no tiene que añadirle nada a Cristo que está en usted. Lo que usted tiene que hacer es orar para que el Señor le corra los velos y usted descubra lo que usted tiene en Cristo Jesús. ¿Me hice entender? Descubrir. Tienen que descubrir, entender las riquezas que Dios le ha dado, la belleza de ser un hijo de Dios, de ser un nacido de nuevo. Así que hay que quitar el velo que está en nuestra mente. El velo son las muchas cosas que nos impide ver a Cristo en nosotros. Muchas cosas. Prejuicios, malas enseñanzas. A veces estamos llenos de tantas tradiciones y de cosas del mundo que no podemos entender y ver a Cristo en nosotros. Lo que podemos ver nosotros es que la Escritura del apóstol Pablo decía que hay un misterio que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado, que ha sido quitado el velo y lo podemos descubrir. Y ese misterio está claramente revelado quién es. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco, dice el apóstol Pablo, por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y aquí dice, prepárese hermano, dice el misterio que estaba, ¿cómo? Oculto, detrás del velo, no revelado, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es este misterio que estaba oculto? A quienes Dios quiso dar a conocer, igual que Apocalipsis, Dios es el que quiso manifestar. ¿Lo ven? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Los gentiles que somos nosotros no sabíamos esto. Y ahora lo entendemos. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el misterio? Que Cristo, que es Cristo, en vosotros. Es Él en nosotros. Cristo. Búscalo a Cristo en tu vida. Allí está la belleza, el secreto más grande. Por eso Pablo dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, se va muriendo todos los días, el hombre interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Por qué? Porque es Cristo en nosotros. Ahora vamos a ver qué significa ese libro que el Cordero fue y tomó de la mano derecha del Padre y que está sellado con 7 sellos y escrito. No voy a terminar hoy con el tema, pero quiero introducirlos al tema. Este libro que hemos visto nosotros en Apocalipsis capítulo 5 y que hacía referencia a que Juan lloraba mucho porque no había nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda abrir el libro, tocar el libro, ni aún mirar el libro. Y un anciano le dijo, no llores, mira aquí al Cordero inmolado, al león de la tribu de Judá. Él es digno de abrir el libro y de quebrar sus sellos. Entonces,
¿Dónde está este libro ahora? En la mano derecha del Cordero. ¿De quién tomó ese libro? De la mano derecha del Padre. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Y vamos a ver allí quiénes están en las manos derechas del Padre y del Hijo. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 10. Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio, ¿quién dice que se las dio? ¿Se acuerda la visión? ¿Qué hace el Cordero? Toma del Padre, de la diestra del Padre, y la tiene el Cordero. Jesús dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Porque no había nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo, nadie que pueda ir a tomar el libro. Pero fíjense ustedes que es Jesús el que tomó el libro, las ovejas, su pueblo, su iglesia, su esposa, de la mano del Padre. Y es Jesús el que lo tiene ahora en su mano. Por eso nosotros vemos que aquí está hablando claramente que la iglesia somos el pueblo que está a la mano derecha del Señor. Mateo capítulo 25 nos revela que en el día del juicio, nuestra postura, nuestra posición final en el día del juicio, cuando Cristo venga por segunda vez, es a la derecha del Dios Padre, a la derecha de Cristo, perdón. Mateo 25, dice el versículo 31 en adelante, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas ¿a dónde? A la derecha. Diga conmigo, yo soy el pueblo de la derecha. Pero no estamos hablando políticamente, estamos hablando más allá, espiritualmente. Nosotros somos de la mano derecha, estamos allí en la mano derecha. Es el libro escrito y sellado. Y ya vamos a entender por qué rápidamente. Más que pasará, las ovejas irán a la derecha y los cabritos a la izquierda. Los cristianos somos nosotros ese libro escrito y sellado, que ya dijimos que no es Apocalipsis porque vimos que le dijo Dios, el Señor al Juan, no selles este libro. Pero sin embargo el apóstol Pablo dice que nosotros somos el libro escrito. Segunda de Corintios capítulo 3. ¿Me van siguiendo? ¿Voy siendo claro? Segunda de Corintios capítulo 3. Dice el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros. En la traducción es rollo, libro. Nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de un corazón de carne. Somos nosotros un pueblo escrito por nuestro Señor. Las cartas de Cristo somos nosotros, mis hermanos. Nosotros somos las epístolas, las cartas, el libro sellado. Claramente la Escritura nos está mostrando que nosotros fuimos llamados, predestinados, sellados para la gloria. Nuestro destino no es el estado, es el estado de ser, no el estado de hacer, porque no somos salvos por mérito, sino por un acto legal de nuestro Dios.
Así que lo que podemos ver nosotros es que Cristo está obrando en nuestras vidas porque nosotros somos el rollo. La mano derecha de Cristo tiene a su iglesia y Él está obrando en ella. Hoy no vamos a hablar de los sellos, pero vamos a hablar después. Pero necesitamos entender de qué se tratan esos sellos. Porque también la Biblia responde que es un libro sellado. Pero nosotros vemos claramente sobre este tema que el Señor nos está dando paz y seguridad al saber que estamos en sus manos. En Gálatas capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo pone un sentimiento profundo de un deseo, hasta un dolor de ver algo en nosotros. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuándo empieza esa formación? Cuando Cristo es revelado por las Escrituras, que Él está en ti, que tú eres de Él, que estamos unidos a Cristo. Empieza en nosotros el proceso y la transformación de ser revelados. Nosotros somos ese libro sellado. Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14 nos está mostrando que nosotros somos un pueblo sellado por el Espíritu Santo. Efesios 1, 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados. Amén. Con el Espíritu Santo de la promesa. Así que ya vemos, de acuerdo a la Biblia, que nosotros somos escritos y sellados. No hay que andar buscando interpretaciones extrañas o visiones. La Biblia responde a la Biblia. La Biblia nos enseña que ese rollo que recibió el Cordero de la mano derecha del Padre y que ahora lo tiene el Cordero y que Él va quebrando 7 sellos, es porque hay algo que va a pasar cuando quiebre el último. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Otro testimonio que nos da bíblicamente la seguridad de que nosotros somos ese libro escrito. Porque dice el versículo 10 del capítulo 8 de Hebreos: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré para ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Somos nosotros escritos por el Señor. Y esas garantías están marcadas porque dice: ninguno enseñará a su prójimo, mire ese beneficio, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos los que están en este pacto, en este sello, todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Y mire qué bonito lo que dice allí: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Amén. Voy a ir concluyendo la introducción de hoy. Estos 7 sellos, que no voy a hablar hoy de los sellos, pero vamos a hablar de qué significa. Un rollo sellado en el antiguo pacto formaba parte de un atributo legal, que es lo que hacen hoy los escribanos cuando nosotros compramos una propiedad y vamos a hacer un boleto de escritura y ponen el sello y la rúbrica, ¿sí? En el antiguo pacto, cuando había un acuerdo, cuando había algo adquirido, una posesión que se hacía, se escribía
en un rollo y se lo sellaba y se lo entregaba. Cuando se terminaba de pagar, entonces el que había terminado de pagar tomaba el rollo y quebraba, y entonces ya era su propiedad y podía hacer uso de su propiedad como quiera. Esto fue un plan del Padre desde antes de la fundación del mundo, tener un pueblo a quien Él iba a sellar hasta que venga Cristo a pagar en la cruz. Y desde que Él ascendió, ese pueblo sellado por el Espíritu Santo, que es la garantía de la posesión adquirida, la posesión que Él compró, Él un día la va a tener. Y cada vez falta poco. Y yo creo que ya viene quebrando varios sellos. Y que dentro de poco va a quebrar el último, para que lo que es de Él lo tome para siempre. Jeremías 32, vamos a ver esto que hace referencia al uso de la costumbre del antiguo pacto. Jeremías 32, 9 y 10. Y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío. Compré una heredad, compré un terreno, compré una tierra, ¿sí? El cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siglos de plata, hay un pago, y escribí una carta y la sellé y la hice certificar con los testigos y pesé el dinero en la balanza. ¿Sabe qué está haciendo allí? Comprando. Y le está dando una carta sellada como el título de propiedad. Versículo 14, así ha dicho Jehová, el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Hay un tiempo, una espera, hasta que se abran y se quiebren los sellos. No tengo mucho tiempo para explicar esto, pero usted puede percibir que la Biblia responde a la Biblia, que es la visión que acá no entendemos. ¿Qué estará diciendo esto? Y vamos a buscar qué dice el profeta y qué dice. No. Vamos a la palabra. Hermanos, si tengo que concluir el mensaje aquí, la historia que quiere revelar Apocalipsis es a Cristo y a su iglesia. Y la seguridad que tienen los que están en la mano del Señor. Somos nosotros ese rollo escrito y sellado, y que Él, solamente Él y nadie más lo puede tocar, ni el diablo puede tocar. No te puede tocar. No puede, aunque quiere, pero no puede. Eso lo dice Juan en su primera carta, capítulo 5. Los que fueron engendrados por el Señor, el maligno no le toca. No los toca. Porque nadie puede tocar a la niña de sus ojos, a su iglesia, a su amada. Nadie puede ir. Las puertas del Hades no van a soportar el poder y la gloria de la iglesia. Porque ese texto lo han entendido mal. Muchos dicen, sí, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces nos imaginamos todo detrás de la puerta de la iglesia, soportando para que el diablo no entre. No, es al revés. Las puertas no dice la puerta de la iglesia, dice la puerta del Hades. El diablo es el que no va a soportar el poder de la iglesia. Porque nosotros vamos con un mensaje escrito en nuestros corazones. Vamos con una palabra autorizada a predicar y a traer salvación por medio del Espíritu Santo y su palabra a aquellos que aún están en tinieblas. Así que, hermanos, solamente quise esta noche introducirlos, porque nosotros somos el pueblo de la mano derecha del Señor y somos la propiedad adquirida. ¿Podés decir a tu hermano que está a tu lado, decirle, tenemos un dueño? Tenemos un dueño, hermano. ¿Usted sabía eso? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque por precio fuiste comprado, ya no son de vosotros.
pues son del Señor, que Él los compró por su sangre. Y no tan solo nos compró muriendo en la cruz del Calvario y pagando el precio de nuestra redención, sino que también el Espíritu Santo nos selló. Somos de Él. Así que, mis hermanos, cuando se revele Cristo, algo va a pasar en nosotros. Cuando se revele Cristo, va a haber algo glorioso. Termino con esto otra vez. Colosenses 1. Bendito seas el Señor. Colosenses 1. ¿De qué se trata y qué significa que se revele Cristo en nosotros? Dice así, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Que Cristo es en vosotros, y diga fuerte lo que dice: la esperanza de gloria. ¿Sabe cuándo nosotros vamos a tener claramente la evidencia de que tuvimos un genuino encuentro con el Señor? Cuando no pongas tu esperanza en lo terrenal, cuando no pongas la esperanza en un gobierno, en un presidente, sino que tu esperanza esté puesta en la gloria venidera. Y el que pone su mirada en Cristo y le espera a Él se santifica, se purifica y hace que su vida tenga una vida diferente, una manera diferente de vivir en este mundo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Yo no tengo ni poseo un escáner para ver quién de aquí ha comenzado a tener una vida diferente, una nueva experiencia con el Señor, o una real experiencia. Pero le animo en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, que busque a Cristo a través de las Escrituras en su vida. Búsquelo allí. Si Él no está, arrepiéntase. Crea en el Evangelio de Jesucristo. Ríndase a Él. Clámele a Él que le salve. Si usted aún nunca lo hizo. Porque la vida no significa vivir y pasarla bien en momentos acá y después esperar la muerte. Esta vida es la oportunidad de conocer el Evangelio de Jesucristo para garantizar una vida eterna con Él en su gloria. Y si usted es un cristiano, pero que a lo mejor todavía no está experimentando lo que la Biblia dice, que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, que no significa vivir una vida color de rosa, sin problemas, sino al contrario, a pesar de los problemas, siempre tener gozo de la salvación y seguridad. Si todavía no está experimentando eso, comienza a prestarle atención en las Escrituras al Señor, porque de Él habla las Escrituras. Las Escrituras dan testimonio de mí, dijo Jesús. Debemos escudriñarla. Pero cuando se revele Cristo, el Cristo de la Biblia, no el Cristo de Hollywood, cuando se te revele Cristo, entonces la esperanza de gloria empezará a llevarte de que el Señor está transformando tu vida cada día. Padre Celestial, todos anhelamos que Cristo venga. Y mientras tanto, Señor, estamos enamorados de tu palabra.
y deleitados y confortados y saciados por tu Espíritu Santo. Y la comunión en la iglesia, en los santos, que con nuestros defectos y virtudes, con nuestras caídas y nuestros aciertos, pero en fin, todos abrazando la esperanza gloriosa de tu advenimiento, nos fortalecemos y nos estimulamos al amor y nos animamos unos a otros a no desfallecer, porque en eso consiste justamente la obra de la iglesia. Ayúdanos por los méritos de Jesús a que haya un cambio genuino en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, aún hasta leer las Escrituras, que sea diferente. Adorarte va a ser diferente, porque entonces vamos a ver a nuestro Salvador a través de la palabra de Dios como quiere que le veamos. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Glorifícate en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.